Estaba yo le hablando. La democracia y las instituciones españolas llevan años sometidas a ataques constantes. Lo que les molesta, lo que no pueden soportar es que subamos el salario mínimo. Lo que no soportan, sobre todas las cosas, es que redistribuyamos el poder. Esto es lo que está en juego. La derecha nunca admite que cualquiera que no sean ellos pueda gobernar este país. Y esto viene de lejos. Desde el primer minuto han tratado al gobierno de coalición progresista como ilegítimo. Y como siempre he dicho, el 23 de julio las personas votaron bien. Hoy quiero mandar un mensaje al señor Feijóo. Señor Feijóo, deje de cuestionar los resultados que salieron legítimamente de las urnas. Señor Feijóo, respete este país. Si estamos en un punto y aparte, este punto y aparte tiene que llenarse de contenido, de iniciativa política y de medidas nuevas de políticas públicas. En primer lugar, tenemos que cumplir íntegramente con el acuerdo de investidura e ir más allá. Necesitamos hoy, más que ayer, profundizar en las transformaciones de este país que hemos iniciado en la pasada. ¿Qué ha pasado? No ha... Esta es la mejor garantía para que la política vuelva a ser una solución para quien más nos necesita, para quien estos días ha sentido angustia y ha sentido miedo. Y no nos olvidemos, es urgente, hay que abordar con la mayor de las exigencias y la mayor de las responsabilidades la democratización de la justicia en nuestro país. Empezando en primer lugar por la ley Mordaza que tanto dolor ha traído a las libertades de este país. Sí, empezando por la ley Mordaza. Oh, por favor, después no puede ser una cuestión retórica. Estamos en un punto y aparte. Por favor, quita la puta ley Mordaza ya. A esta situación permanecen, tampoco se han ido y hay que hacerse cargo de ellas. Es nuestra obligación y es mi compromiso. Necesitamos un gobierno a la altura de nuestra democracia. Y aquí, señoras y señores, les digo que pueden contar conmigo. Cambiando nuestro país, ganando derechos, generando un horizonte de país y de esperanza, van a contar conmigo. Pues demuéstralo, que para algo te voté, Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, demuéstralo. Que lo mismo dijiste en la campaña, llevas sin tocarlo ya 3 años, coño de tu madre. ¿Que tú estás de esta? ¿Por qué te crees que soy crítico? Debemos de quitarle un poco de melodrama a la política. Pues realmente vota Podemos. Singularmente. O sea, vota Sumar, pero estaba Podemos y la que salió fue de Podemos. ¿Qué opine yo? Lo que sí que les digo es que vamos a seguir gobernando y me voy a ver ahora mismo con el presidente del gobierno. Criticarse contra el feminismo, así sea. A mí me gustaría preguntarle si en esa línea que ha planteado usted de que hay que profundizar en las transformaciones del gobierno, le van a pedir al presidente del gobierno, van a plantear ustedes reformar las mayorías para elegir el Consejo General del Poder Judicial, para forzar el desbloqueo, y si van a plantear también alguna medida pues para regular medios de comunicación, como porque bueno, el presidente ha hecho también hincapié en la necesidad de acabar con las noticias falsas, etcétera. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que ustedes me vienen escuchando. Este sábado he sido clara, igual que lo he sido ahora mismo, y nuestra posición sobre estas dos materias es clarísima. Nosotros creemos que debemos de democratizar el Poder Judicial, hemos presentado iniciativas en este sentido y por eso el punto y aparte del día de hoy necesita ser dotado de contenidos. Más clara no puedo ser. No solo la reforma del Poder Judicial, ¿qué significa eso? no Ya, solo la vulneración de la Constitución que hace de su artículo 122 el señor Feijóo, es que he dicho este sábado que esa imagen negociando con el Partido Popular es también un punto y aparte. Pero digo también que las libertades en nuestro país están en juego y que la ley Mordaza, que está en el acuerdo de gobierno, que no fuimos capaces de sacar en la legislatura anterior, ahora sí, como estamos ante un punto y aparte, tiene que ser transformada. Vamos, no responde a la puta pregunta. A ver, me alegro de que al menos vayan a atacar la ley Mordaza. O sea, ya tocaba. La ley Mordaza se sacó durante el gobierno de Rajoy y básicamente lo que hace son una serie de leyes que benefician a la policía a la hora de… No ha sido ninguna sorpresa. Así lo señalé el sábado, que el presidente estaba aprovechando 5 días para ver cómo atacar a los jueces, a los partidos políticos y a la prensa independiente. Ha dicho transformar, no es derrogar. en lo que ha estado estos 5 días. El presidente del gobierno funciona bajo la máxima de o conmigo o contra mí. Y es en lo que ha estado. Yo creo que debería dar menos discursos sin periodistas y quizás más ruedas de prensa con preguntas para dar explicaciones. Bueno, y sobre la decencia de la vida política,
Es curioso, ¿no? Una persona que está utilizando todos los medios que tiene a su alcance, todas las herramientas y todas las instituciones para atacar y perseguir a los jueces, a periodistas, a medios de comunicación, a adversarios políticos, a su entorno. Es como el mundo al revés. Me parece, desde luego, que es, bueno, es casi una broma, ¿no? Sus declaraciones. Él lo único que pretende es el poder sin control, sin contrapesos, y no para gobernar España, sino para gestionar poder, que es lo único que hace. Sí. ¿Qué tal, presidenta? Buenos días. Ricardo Fernández, de La Sexta. Yo quería también incidir en esta decisión de Pedro Sánchez. El presidente ha dicho también que confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática. Pide poner el foco en las víctimas, no en los agresores, y habla de política de la vergüenza. No sé si se da por aludida con alguno de estos términos y qué le parecen. Gracias. No sé por qué tengo que hacerlo. Pero yo lo que tengo claro es que alguien que vive con 4 palacios, 3 de vacaciones, que tiene 2 Falcon, un Puma, 1000 asesores, 400 en Moncloa, gastos pagados, total impunidad. ¿Dónde iba a ir? Como si ya no. ¿Dónde mejor iba a ir? Pero lo dices como si tú no. Cuando no ha hecho otra cosa en los últimos 5 años que perseguir al adversario político, utilizar las instituciones contra familiares, contra los entornos, creando burdas tramas, utilizando todo el poder mediático para arremeter contra es el meme demás, de Spiderman, ¿eh? Es el meme de Spiderman de los jueces, señalar a periodistas, contraprogramar a los propios periodistas, a las cadenas privadas, irrumpiendo en todas las empresas públicas y privadas, en fin. Es la desvergüenza absoluta, tener que hacer y todavía tener que escuchar esas declaraciones. Esto es el o conmigo o contra mí, y ahora empezamos una etapa todavía mucho más dura, si cabe, para todo aquello que sea un contrapeso a este gobierno que no conoce los límites. Gracias. A mí, sinceramente, o sea, voy a tirar de... Es que, no sé, por mi experiencia, no creo que cambie absolutamente nada. O sea, creo que deberíais de tener cuidado en general de ahora caer en estas narrativas. Porque yo creo que van a intentar subir el tono, no sé exactamente con qué propósito, más allá del electoralista. Porque no creo ni que se regulen los medios de comunicación. No va a pasar, porque Europa no lo va a permitir. Sí creo que podría haber el tema del Poder Judicial, pero es algo que ya iba a ocurrir y que le iba a salir bien al PSOE porque le toca. O sea, el Poder Judicial literalmente rota dependiendo del gobierno, porque está comprado por quien gobierna. O sea, ni siquiera depende del PP o del PSOE. O sea, verdaderamente no creo que vaya a haber un gran cambio en nuestro país. No sabéis lo difícil que es conceptualmente regular la mentira. O sea, yo pensaba que era mucho más fácil, ¿eh? Pero lo que es en conceptos de libertad de expresión es un follón a nivel legal lo de regularlo. Es un follón. De hecho, ya se ha intentado y Europa se ha puesto un poco quisquilloso porque es muy fácil reventar la Constitución. Es que es complicado, ¿eh? O sea, fuera de coños. O sea, cederle tanto poder al Estado para que decida que es verdad o no, teniendo en cuenta lo complicado que está nuestro sistema, puede ser peligroso. Entonces, claro, ¿cómo lo haces? O sea, a mí me gustaría, claro, que multaran, pero ¿cómo? O sea, el proceso es difícil de cojones. O sea, puedes fácilmente determinar que es mentira de forma objetiva. La cuestión es que los medios de comunicación en España tienen eso, 2 cosas, que se llama presunción de veracidad, que es que todo lo que se publica por un medio de comunicación, a título de medio de comunicación, se presume que se publica sabiendo que es cierto, aunque después no lo sea, y después está el derecho de rectificación. Esos son los 2 ejes de nuestra comunicación en España. Es, si yo soy periodista, puedo decir algo, siempre indicando que puede ser posible o que no, y que si eso es falso, pues después tengo la obligación de rectificar. Pero eso ya se hace. La cosa es que la rectificación nunca llama tanto la atención como la mentira. O sea, sinceramente creo que el comunicado es que no va a poder hacer nada. Es que tampoco tiene tiempo. O sea, ¿sabéis el tiempo que se tarda en hacer una regulación de este tipo? Que te la acepten, que no te la lleven al Constitucional. Es que... O sea, esto es campaña para las catalanas y para las europeas y para centrar el voto. Ya está, es que no creo que sea mucho más. O sea, creo que, siguiendo mi primer análisis, creo que lo que ha hecho es tomar la narrativa, o sea, el control de la narrativa y ponerla a su favor. Ya está. O sea, yo creo que alguien en Moncloa ha tenido muy buena estrategia política y ha decidido que hay que tener la iniciativa. ¿Has visto la opinión de Robert Guido sobre la no dimisión de Pedro Sánchez? A ver. Jolín, nunca me he decantado por nada, ni he criticado a nadie, ni me he metido con nadie. Qué va, no lo he hecho jamás, pero hoy es el día que tengo que hacerlo. Yo no soy votante del PSOE, soy un tipo de izquierdas, progresista, pero no soy del PSOE, pero de puta madre que Pedro Sánchez continúe en la presidencia y que no dimita. Hostias, de lo que estoy en contra es de todo el fascismo que está tratando de inundar Europa. Este es el discurso. Este es el discurso. Este es el discurso. Esto es el discurso. Y por eso Pedro Sánchez es un genio. Este es el discurso y por esto Pedro Sánchez es un puto genio. Porque ha conseguido que gente que no vota al PSOE diga: ¡ole! Grande Pedro Sánchez, que se ha quedado a gobernar. Porque ahora, cuando estos votantes miren a su partido, van a decir: uy, pero ¿y qué estáis haciendo que no está haciendo el PSOE? Y ya está. Con mentiras, con falsedades, con embustes. No puede ser.
El fascismo solo nos echa para atrás, solo hace un stop en el progreso de los seres humanos. O sea, es que es más que evidente. Me alegro inmensamente que Pedro Sánchez continúe. Joder que sí, hasta me ha emocionado, coño. Hostias. De puta madre. Y lo buena que es, no me cae muy bien. Conmigo, lo siento mucho, pero joder, esto lo tenía que decir, claro que sí. Ostras. Venga, mic, buen día. A ver qué ha dicho Podemos. Que los primeros pasos del Lawfare están teniendo en su vida personal y familiar. Nosotras compartimos que es necesario seguir, pero no así. El presidente se queda, pero nosotras nos preguntamos, ¿la guerra judicial y mediática también se queda para seguir golpeando a nuestra democracia? Eso no lo podemos permitir. Frente a estas derechas asalvajadas, antidemocráticas, que llevan muchísimo tiempo desplegando una estrategia golpista contra gobiernos legítimos, nos necesitamos todos y todas unidas. Las fuerzas políticas y también una alianza, una conexión fuerte con la ciudadanía y la sociedad civil organizada. A Pérez, ¿qué haces por el Prime? Por eso, en Podemos queremos tenderle la mano a la gente que nos está viendo y emplazamos desde aquí al resto de fuerzas políticas, especialmente al Partido Socialista, a poner en marcha las siguientes medidas imprescindibles con carácter inmediato. Ione Belarra, de Podemos. Renovar la secretaria general de Podemos. del Poder Judicial sin el PP, cambiando la ley que determina las mayorías de elección, con el objetivo de democratizar la justicia. Será necesario también cambiar la ley para modificar el acceso a la carrera judicial. Democratizar el poder mediático a través de una ley de medios que garantice... Cambiar la carrera judicial. A ver, depende de cómo... O sea, no sé a qué se referirá. Garantice la pluralidad frente al dominio de una derecha mediática que está en posiciones golpistas, así como fortalecer de una vez por todas la radiotelevisión pública y los medios comunitarios. Necesitamos derogar la ley Mordaza, porque la violencia política no golpea solo a los cargos públicos, también a quienes defienden derechos desde las calles, como los 6 de El otro día me vi la peli que dijiste, Los 7 de Chicago, y tremendo peliculón. Está muy Zaragoza, bien. Las 7 de Chicago es una película que la ves, tío, y te radicaliza. Sindicalistas criminalizados por defender grande furor con la RAID, bienvenidos 30. derechos laborales, o las defensoras del derecho a la vivienda injustamente perseguidas por parar desahucios. Necesitamos también avanzar de forma valiente en derechos feministas y justicia social y fiscal, porque las personas sufren a diario la violencia que produce la desigualdad, el machismo, el altísimo precio de la vivienda, que unos pocos se sigan enriqueciendo a costa de las vidas de la mayoría. Y el objetivo último de los reaccionarios, no lo olvidemos nunca, es impedir el avance en derechos y sostener un sistema injusto y desigual que les otorga poder y privilegios. Necesitamos renovar urgentemente el Consejo General del Poder Judicial y democratizar la justicia y los medios de comunicación para defender la democracia del golpismo judicial y mediático. Hay que pasar a la acción porque, lamentablemente, mucha gente tiene la sensación de que el Partido Socialista solo se ha movido cuando les ha tocado a ellos. ¿Qué? Y eso no puede ser. El presidente no es el primero y, por desgracia, si no actuamos con firmeza contra los reaccionarios, tampoco va a ser el último. Hoy necesitamos recordar a todas las víctimas del Lawfare, desde los jóvenes de Altsasu, víctimas de un montaje policial, a los 6 de Zaragoza, que ahora están entrando en prisión solamente por manifestarse contra un mitin de Vox, y tantos casos ante los que el Partido Socialista ha mirado siempre hacia otro lado. ¿Has visto el hackeo diario? ¿Qué es lo que han puesto exactamente? Que para nosotras nunca ha existido la duda. En Podemos siempre hemos pensado que, a pesar del altísimo precio que nos hacen pagar por impulsar las transformaciones que nuestro país necesita, merece la pena luchar y merece la pena seguir adelante. Merece la pena porque, aunque en Podemos conocemos de primera mano el dolor y el sufrimiento que implica la violencia política, también sabemos muy bien que organizarnos y trabajar juntas por nuestros derechos, unidas, es la única herramienta que tiene la gente trabajadora, la gente humilde, para equilibrar la balanza y que unos pocos no acumulen todos los privilegios. Esos privilegios, los beneficios milmillonarios de la banca a costa de la subida de las hipotecas a tipo variable, los fondos buitre que especulan con la vivienda, los grandes supermercados que se han hecho de oro con la crisis de la inflación mientras la gente no podía llenar la nevera, los ricos que no pagan lo que deben mientras cientos de miles de personas tienen la cuenta en números rojos y ven cómo la sanidad y la educación públicas empeora año a año,
Los gobiernos asesinos como el de Israel, que está cometiendo un genocidio sin que nadie le pare los pies simplemente por ser buen amigo de los Estados Unidos, todos esos privilegios de unos pocos generan una violencia invisible, terrible y tan profunda como la violencia política. Con una diferencia, compañeros y... Ojalá Podemos tuviera la capacidad de extrapolar esto al mundo real, tío. Estaría tan bien. O sea, ni siquiera, no hace falta que lo consigas, pero al menos lucharlo en la calle, tío. O sea... Compañeras, todas esas personas no tienen el poder que tiene alguien que ostenta la presidencia del Gobierno para defenderse. Todas esas personas necesitan a sus representantes firmes y valientes, y ahí siempre van a poder contar con Podemos. Por eso, hoy queremos decirle al presidente que puede y debe seguir, pero no como hasta ahora, no así. Podemos seguir, pero no así. No se puede tener al país en vilo durante 5 días sin ofrecer una sola solución a los grandes problemas que tiene nuestro país. La democracia se defiende con hechos concretos, no solo con palabras. Necesitamos enfrentar sin miedo, con valentía, lo que nos ha traído hasta aquí. Solo así vamos a ser capaces de pararle los pies a la derecha política, mediática y judicial y que nunca más alguien vuelva a vivir en su piel lo que en estos momentos está viviendo el presidente. Va a decir, golpe de Estado a la democracia. Muy buenos días. Afirmé el pasado 10 de abril en el Congreso de los Diputados que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Y creo que no me equivoqué, sobre todo después de ver una comparecencia como la de hoy, convertida en una amenaza a todo disidente. Dije ayer que la decisión que hoy tomase el presidente del Gobierno se tomaría atendiendo exclusivamente a intereses personales. Y lo dije teniendo en cuenta nuestra experiencia de estos últimos 5 años. Y creo que en eso tampoco me equivoco. Durante estos 5 años, los españoles hemos asistido, mejor dicho, durante estos 5 días, los españoles hemos asistido a un teatro burdo, indignante y victimista, que nos ha sumido colectivamente en un bochorno internacional de dimensiones y de consecuencias absolutamente incalculables. Un bochorno para el que Pedro Sánchez no ha tenido reparos en utilizar incluso la figura de su majestad el rey. La decisión de Sánchez de continuar en los términos en los que la ha anunciado es fundamentalmente una reafirmación de su golpe contra la unidad, contra la convivencia, contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes y contra la libertad de prensa. Es también una reafirmación de la triple alianza de socialistas, comunistas y separatistas, es decir, de todos los enemigos de las libertades y de la unidad nacional. Anuncia su decisión identificando a su persona con la democracia, cuando no puede haber ninguna postura menos democrática que esa. Anuncia su decisión apelando a una movilización social golpista de sus aliados y de sus acólitos, y llamando también a una movilización y a una supuesta regeneración democrática pendiente que solo él garantizaría y que está sin ninguna duda dirigida contra jueces independientes libres y contra la oposición, y que no tiene otra intención y otro objetivo que sepultar por completo la crítica, garantizarse la impunidad para sus crímenes, para sus mentiras y para sus corrupciones, y atizar el enfrentamiento social que ya sabemos que sus aliados y cómplices de investidura acaban convirtiendo siempre en violencia que precisamente ha padecido Vox desde hace 5 años y violencia que sabemos que termina amnistiando precisamente el presidente del Gobierno. Continúa su vida hacia adelante Pedro Sánchez, cabalgando nuevamente sobre la mentira más insultante y más absoluta, llegando a afirmar que los españoles viven en un muy buen momento económico y en paz social que precisamente este Gobierno ha roto. La realidad me invadió el virus del sanchismo. Pedro Sánchez es una España enfrentada por la izquierda y por la extrema izquierda que no ha dudado en presentar odios. No, ahora bajaré a comprar medicina y una España dividida y acosada por sus socios separatistas y por sus cómplices de investidura. Una España anegada por la corrupción política. Vale, es que el discurso de Abascal no cambia. Literalmente es el puto discurso de Abascal todo el rato. O sea, es que no cambia nada. Es todo el rato lo mismo. O sea, el tío, o sea, parece que está hecho con el chat GPT, te lo juro. O sea, no cambia nada. O sea, el discurso es, pues que sí, o sea, que Pedro Sánchez está contra la unidad, tal, vale, bueno, lo que tú digas, pero... ¡Ahí viene! Muy buenas tardes a todos. Ahí está. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, Panis. Justo está hablando fijo. Voy a comenzar dirigiéndome a los españoles. He ganado las elecciones. Por encima de cualquier valoración que pueda hacer de la intervención del presidente del Gobierno, debemos tener claro, y es que se extienda lo que se extienda su mandato, todo esto que estamos viviendo ya no es más que el epílogo de un pasado que vamos a superar. Acerca de que el presidente del Gobierno no tenga problema en hacer el ridículo, yo no tengo nada que decir, allá él. De que arrastre a mi país a ese camino, sí quiero hacer una consideración. España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos. Por eso quiero empezar pidiendo disculpas a los españoles en nombre de la política y paciencia en nombre de la razón. La política que España merece llegará. Como la gran mayoría de ustedes, he vivido en los últimos días con perplejidad. Aunque, como les pasará también a las personas que me escuchan, la capacidad de asombro ya se ha reducido a lo largo de los últimos años. Porque esta crisis no nació el pasado miércoles, ni termina hoy. Estos 5 días simplemente han sido una semana más
de varios años de bochorno. Lamentablemente llevamos demasiado tiempo asistiendo a actuaciones políticas que no habíamos vivido antes en nuestra democracia. Sobre todo los meses de esta legislatura, que solo han consistido en retrocesos Grande Beicaripa por los 12 meses. En materia de igualdad ante la ley, en estabilidad política y en libertad. ¿Para qué? Pues para que el presidente mantenga su estatus. Hemos pasado de los engaños electorales a una agenda política marcada por las cesiones a las minorías independentistas. De los atropellos democráticos a la renuncia a presentar los presupuestos generales del Estado. De los escándalos de corrupción que no han merecido ni explicaciones ni disculpas, al propósito de partir en dos a la sociedad española. De su derrota electoral hemos pasado a un completo esperpento. El PSOE se muestra en estas horas aliviado por la continuidad de su líder, me imagino que los independentistas también, pero hay una España indignada y a esa España indignada quiero dirigirme. Comparto que le han tomado el pelo a una nación de 48 millones de españoles y yo no participo en esa forma de entender la política. El presidente del gobierno ha dimitido durante 5 días por pura estrategia electoral, estrategia judicial o ambas. Pero los problemas de los españoles no. El señor Sánchez ni ha acertado en el qué, ni en el cómo, condenando a nuestro país a días de bochorno internacional y de incertidumbre nacional. Dije este fin de semana que no habría épica en la marcha ni heroicidad en su resistencia, y lo mantengo. Hoy el presidente del gobierno ha preferido huir hacia adelante que dimitir. Podría haberlo dejado asumiendo sus responsabilidades por lo que está sucediendo en España. Es una forma de decir. Y diciendo la verdad a los españoles, pero ha preferido hacer lo contrario. Ha mandado reflexionar al pueblo, pero no le ha dado la palabra. Le ha interpelado, pero no ha querido escuchar su respuesta. En lugar de dar explicaciones a los españoles, le exige rendición de cuentas a los demás. Y de nuevo ha sometido a toda la nación a su estrategia personalista. He visto que lo ocurrido estos días ha generado chanza en muchos españoles. Pero esto no es cómico, es trágico. Lo es porque ser imprevisible no son atributos a valorar en un dirigente. Lo es porque se ha hecho un gran daño a la imagen de nuestro país. Pero sobre todo lo es porque su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. La reflexión de Sánchez termina con una confesión que en realidad ya todos conocíamos. No acepta la discrepancia. Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano, institución a institución. Y detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia. No quiere oposición, no quiere justicia, no quiere medios de comunicación, solo se quiere a sí mismo. En mi humilde opinión, el verdadero sentimiento que le ha movido estos días es el miedo. Por ello ha sido capaz de utilizar hasta su intimidad para intentar ganar tiempo. Se ha atrevido a revestir como conjura antidemocrática su intento de no hacer frente a la realidad democrática. Ha llegado a usar Su Majestad el Rey como actor secundario en su última película. Eso sí es cierto. A lo que no se ha atrevido es a dar ni una sola explicación acerca de las dudas que cada día están más vigentes. Sus problemas permanecen y se acrecientan, mientras su crédito desaparece. Hoy Sánchez no ha asumido sus responsabilidades, solo se las sacude y se agarra al comodín de derecha y ultraderecha que utiliza siempre como anticipo de sus próximos desmanes. Pero ya no hay vuelta atrás, ni huida hacia adelante posible. Su proyecto se acabó y puede prolongar la agonía y la decadencia, pero no será más que eso, agonía y decadencia. España necesita un tiempo nuevo y no puede ya encontrarlo en quienes son el pasado. Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro. Ha dicho que ha sopesado continuar o no
y lo que quiere es que los españoles dimitamos de la democracia. No lo vamos a hacer, no vamos a callarnos. No van a arrinconar a quienes defendemos la libertad de poder ser críticos y exigentes con nuestro gobierno. No van a someter una vez más la dignidad de esta nación a sus intereses. No vamos a volver a los dos bandos. No van a lograr la impunidad en una nación que hace 46 años decidió libremente que nadie pueda ser más que nadie, por muy presidente que sea. Si no ha habido dimisión y no ha habido explicaciones, ¿qué ha habido hoy? Hoy realmente lo que ha habido son las amenazas de un presidente acorralado. Sánchez ha elegido intentar cohesionar a los suyos a costa de dividir a España en dos. Es absolutamente lamentable oír hasta los ministros del gobierno hablar de buenos y malos. La España del conmigo o contra mí es la fórmula que ha escrito las páginas más negras de nuestra historia. Y no queremos volver a ella. Nos quieren en un bloque al que no pertenecemos y en el que nunca estaremos. Además, nos hacen un retrato oscuro para ocultar la oscuridad de sus pactos y de aquellos con quienes los han firmado. Ponen el foco en los demás para que apartemos la vista de lo que no quieren que veamos. Pero todo es demasiado burdo, todo es demasiado evidente. La sociedad española no se va a dejar engañar, por mucho que le quiera mentir. Que el señor Sánchez sepa que después de su teatro, normalito, la verdad, su realidad no ha cambiado ni una pizca. Sigue habiendo una investigación en la Fiscalía Europea, sigue habiendo investigación, dos investigaciones en la Audiencia Nacional y comisiones de investigación que no controla, como la del Senado, sobre lo que ya sabemos, sobre la presunta corrupción de su partido, de su gobierno. Pero si habéis pactado para que no llamen a la pareja Ayuso y tampoco... Quien amenaza a la democracia española es quien pretende imponerle un proyecto de puro poder sin límites. ¿Para qué? Para no dar las explicaciones para no investigar que la sociedad española le está exigiendo. En un Estado de Derecho no se puede invocar el poder al mismo tiempo que se impide el control por parte de quienes son tan legítimos como puede ser el gobierno. ¿O es que la oposición no sale de las urnas? ¿O es que los poderes distintos del gobierno no son poderes constitucionales? ¿O es que las libertades no están en el pacto constitucional y en el derecho europeo? Que los jueces actúen con independencia no es una anomalía democrática ni una persecución, es la normalidad democrática. Que los medios informen con libertad y que las personas se expresen como consideren mejor no es una anomalía antidemocrática, es normalidad democrática. Que la oposición ejerza sus derechos y denuncie los atropellos del gobierno o la inmoralidad de quienes les apoyan no es anomalía antidemocrática ni una deslegitimación, es normalidad democrática. Sánchez no puede soportar nada que no sea que le den la razón. Por eso esta simulación de dimisión de 5 días es coherente con su trayectoria. Todo se supedita a su soberbia y a su vanidad. Necesita que lo aclamen, pero no ha sucedido como él creía y no sucederá. Representa a la España del pasado, representa esa parte del mundo actual ante los liderazgos que no admiten réplica. No es esa la nación que los españoles hemos construido, que hemos construido con la ayuda de nuestros padres y de nuestros abuelos y que queremos legar a nuestros hijos. España no ha recorrido este largo camino desde la transición para emular a regímenes que no creen en la plena libertad. Si ese es el proyecto del señor Sánchez, va a tener la movilización que buscaba, pero no en los términos que esperaba. Sé que no habrá elecciones a la mayor brevedad porque teme a las urnas, aunque es lo que debería de hacer. Porque para hacer un punto y aparte, en política la única manera es consultar a los españoles. Sé también que no va a dimitir, a las pruebas me remito. Y adelanto que no le voy a presentar una moción de censura en estos momentos porque ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles. Pero si Sánchez tenía complicado lograr el calor de la calle antes del día de hoy, más complicado no te pego porque me están agarrando, a partir de este momento. No te pego porque me están agarrando. La movilización social que Sánchez esgrime para continuar en el poder no ha tenido lugar. No hay más españoles que le quieran como presidente hoy de los que le querían ayer. Donde buscaba respeto, el tío simplemente le está soltando tipo... Donde buscaba admiración por un nuevo
guión ha encontrado rechazo. Ni será la última ocurrencia de Sánchez, ni tampoco la más brillante. Hasta en eso sufre desgaste el presidente Sánchez. Seguirá con su agonía, lo que estime oportuno, pero llegará el momento en el que tendrá que escuchar a la mayoría de los españoles, aunque no quiera. Y en ese momento podremos decir lo que la gran mayoría pensamos, que hoy ha perdido una fantástica oportunidad para marcharse. Si alguna vez ha barajado dos caminos, no hay duda que ha escogido el más indigno, como yo mismo les anuncié el pasado jueves a todos ustedes. Lo que buscaba era polarización, victimización y no dar explicaciones. Para el día de mañana he convocado a los grupos del Senado y del Congreso y si le anticipo que si quiere un programa de regeneración debería de consultar el que hemos presentado ya casi hace 2 años y el que yo mismo le remití sin tener ni siquiera acuse de recibo. Nada más, muchísimas gracias por su atención. Ha dicho que el discurso de hoy del presidente del Gobierno ha sido el más peligroso de todos los que ha entonado. No sé si teme o espera que Sánchez emprenda ahora medidas que cambien el sistema de mayorías para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial o limitar la libertad de prensa. Y por otro lado, también le quería preguntar por el impacto que cree que puede tener esta decisión de Sánchez sobre las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo y también sobre las europeas. Gracias. Mire, yo no voy a entrar en conjeturas. Comprenderá que la situación en el día de hoy no da ya para esto. Hay tantas cosas que procede no abrir más. Lo que sí le digo es que el presidente del Gobierno me dijo en nuestra reunión previa a su discurso de investidura que en ningún caso cambiaría las mayorías del Consejo General del Poder Judicial. Yo no se lo pregunté, lo dijo él, pero comprenderá usted que no voy a entrar en conjeturas más de la que acabo de hacer. Pues bien, las elecciones en este momento pues están marcadas por un presidente que amaga con volver y con un presidente que hasta hace unas horas amagaba con irse. Comprenderá usted que nadie le interesa Cataluña, ni el proyecto de los catalanes, a nosotros sí. El proyecto del Partido Socialista de Cataluña tiene un objetivo, que es que el señor Sánchez siga en la Moncloa, ahora más que nunca. Y para que el señor Sánchez siga en la Moncloa tienen que querer los separatistas que sigan en la Moncloa. Nosotros tenemos un proyecto para Cataluña. No voy a especular, y se pone a especular el tío, ¿no? El que le quiera dar un disgusto al señor Sánchez y al separatismo, que vote al Partido Popular en Cataluña. Sí, señor Feijóo, buenas tardes. Yo quería preguntarle, lo primero, ante la posibilidad de que el Gobierno quiera acometer una reforma para cambiar las mayorías en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular, ¿qué va a hacer? Y lo segundo, usted a lo largo de este discurso ha venido reclamando al presidente del Gobierno que de explicaciones ha lamentado que no lo haya hecho en estos 5 días. También ha mencionado la comisión de investigación que el Senado tiene abierta y quería preguntarle si su partido va a llamar al presidente del Gobierno a esa comisión de investigación en el Senado próximamente. Muchas gracias. Intenté trasladarles que no voy a entrar en conjeturas porque creo que no procede. La situación tiene la suficiente trascendencia como para no abrir si me termino el tutorial ahora te cuenta, cuestiones al respecto. Es evidente que el presidente lleva 3 meses sin dar ninguna explicación. Desde que conocimos el sumario de la trama del Partido Socialista Obrero Español con la ramificación a su gobierno, a su grupo parlamentario, y desde que hemos venido conociendo en las últimas semanas sí, por la mañana. ramificaciones en el entorno familiar, el presidente del Gobierno más de lleva sin dar ninguna explicación. Esto es impropio es el peor de Europa país y acaba de abrir, o sea, por si acaso. Conocimos un sumario en el mes de febrero que venía trabajándose desde hacía casi 2 años. ¿Qué pasó? ¿Se quedase? Por tanto, lo que hemos conocido no es una improvisación, ni ahora, mañana. Arrebato judicial, ni una frivolidad de los medios de comunicación. Lo que hemos conocido es lo que la justicia dio a conocer cuando la justicia consideró oportuno que tuviésemos conocimiento de ello. La justicia estaba investigando esto. Si Begoña se le culpa de dimitir Pedro, nada supimos. Claro que debería, hombre. La justicia siguió investigando esto antes de las sesiones de investidura. Gracias. Nada conocimos. Por tanto, cuando la justicia creyó oportuno que había información al respecto y que ya había alguna pieza. Lo han quitado, a mí me sale de pineal. Dar consigo las detenciones de más de 20 personas, actuó.
Por consiguiente, cuando esto se produce, el presidente sigue sin dar ninguna explicación, ni de su partido, ni de su gobierno, ni de su entorno, es el miedo el que causa este tipo de actuaciones desde el pasado miércoles hasta hoy, con 5 días de dimisión del presidente del Gobierno de España y con la perplejidad de todos los primeros ministros europeos. Y prueba de ello me remito a los titulares de sus compañeros de medios de comunicación internacionales. Pero yo no voy a introducir más asuntos en el día de hoy, se lo pido por respeto. Es evidente que el Senado tiene una comisión de investigación aprobada por unanimidad de todos los grupos, que esa comisión está iniciado sus trabajos antes que la del Congreso y que en esa comisión comparecerán todos aquellos que necesitamos conocer sus explicaciones. Pero lo más importante, junto con la comisión, son los sumarios. En este momento están con el volcado de los móviles, 23 móviles. Creo recordar, tenía uno de los asesores del gobierno, están con el volcado de los móviles y yo ¿23? Creo que cualquier ciudadano, en nombre de la democracia, necesitamos conocer en la medida y en el momento. ¿Un asesor tenía 23 móviles? Pues lo considero oportuno, qué es lo que hay detrás de ese sumario y también vamos a ir conociendo qué es lo que hay detrás de las prácticas del entorno. ¿Por motivos de seguridad? ¿23 por motivos de seguridad? Bueno, le agradezco mucho su hermano, tiene uno para cada día. Vamos a tener otra comparecencia. Tolioso mandar mensajes, vamos a tener una reunión con los miembros del Congreso y del Senado de los grupos parlamentarios del Partido Popular. Muchísimas gracias a todos por su interés y por su paciencia. No veas, tío.